Parcelas y bungalow. Bueno, empezamos con las parcelas. La verdad que este camping me impresionó bastante por sus grandes parcelas, y la verdad que tienes un espacio muy ancho para poder maniobrar. No hay casi tampoco escalón para poder subir la caravana, la verdad que eso también es de agradecer. La mayoría de parcelas, pues como os he puesto al principio, tienen toma de agua. Incluso ahora detrás, donde se ven las maderas aquí al fondo, están poniendo unos tenderetes ya fijos para que puedas colgar ahí la ropa, algo que también he visto en muy pocos campings. Y pues la verdad que también es de agradecer. Tiene unas parcelas también como esta que acabamos de ver, que son muy anchas para quien tenga autocaravanas enormes. ¿Ves? Aquí vemos la toma de agua, que tienen también la mayoría de las parcelas por detrás. Y aquí seguimos con los bungalows, ¿vale? Este es el bungalow Levante, el que está tocando más a la zona del bosque, por así decirlo, al lado del río. ¿Ves? Aquí las vistas que se tienen desde el mismo bungalow. Son bungalows de madera que tienen para alojar el coche en el lateral, una barbacoa, la mesa pues aquí mismo en el porcho, su aire acondicionado y calefacción. La verdad que están muy bien, son muy tranquilos en esta zona. No tienes el paso de todas las parcelas que están justo detrás. Aquí tenemos el bungalow Bazar, que están un poquito más cerca de lo que es la recepción, que son más grandes, y lo mismo. En la recepción tienen pues su barbacoa, la zona del parking aquí en el lateral, y tienen un porche más grande, y la zona interior pues también es mayor. Aquí vemos las vistas desde el mismo porche, que la verdad pues no están nada mal. Aquí tenemos el Ceylan Village, que esto, bueno, pues es la zona más de bungalows, así más solo. Aquí tienen una zona común donde tienen la barbacoa y bueno, las varias mesas. Y aquí podemos ver pues la zona de los bungalows. Tienen aquí sus sombrillas, sus hamacas. La verdad que está muy bien montado. La bufera Village, que esta está justo más cerca de lo que es la recepción, pues también. Como podéis ver, pues todos tienen su terracita, su zona de césped aquí delante para que puedan jugar los niños tranquilamente, sin paso de coches ni nada por el estilo. Por dentro son una pasada, por lo que he visto en las especificaciones, y la verdad que están genial. Y tenemos la zona común de barbacoas también de esa zona, ¿vale? Con las mesas. Todos veo que tienen sombra con su paraguas. Bueno, ¿qué os ha parecido los alojamientos de aquí del camping? Hay de todo, ¿no? Bueno, si queréis el menú principal, picarle aquí. Hasta luego.